nosotros es momento de darle la bienvenida a Víctor Hernández. Él es profesor investigador en Seguridad Nacional de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Víctor, muchas gracias por tu tiempo. Nos volvemos a encontrar en este espacio para platicar ahora de los negocios del narco. Ya me enlazaba con mi compañero Héctor Gil en Sinaloa y nos hacía un recuento de más o menos lo que se alcanza a ver por allá, el cobro de piso, bueno, por allá y en todos lados, ¿no? Pero precisamente en Sinaloa, la cuna del narco. Ustedes, los especialistas, dime por favor si hay algo que todavía no alcancemos a ver en los medios de comunicación que sea igual o peor de alarmante que lo que ya vemos, como la tala de árboles ilegal, el tema de la trata de blancas, el cobro de piso, los secuestros, el huachicol, en fin. Cuéntanos, Víctor, por favor. El mundo criminal mexicano sufrió una transformación a partir de la segunda mitad del siglo XX. Pasó de tener una simple economía de trasiego, es decir, ser exclusivamente cárteles de narcotráfico que movían la droga del punto A al punto B, a convertirse en el siglo XXI en economías extractivas, es decir, en tener ya no solamente como pilar el traslado de drogas como una operación logística, sino también el utilizar otras tácticas como lo son en efecto el secuestro, la extorsión, la trata de personas, en el marco del transporte de personas a los Estados Unidos, como otros mecanismos de ingresos. Y eso es lo preocupante, que aunque sí el narcotráfico sigue siendo uno de los principales ingresos de estas organizaciones y por eso le seguimos llamando a este conflicto la guerra contra el narcotráfico, en realidad es un fenómeno que se ha salido de las manos y que incluso cuando termine de consolidarse la legalización de las drogas, hay que recordar, en México ya es legal al menos el consumo de cannabis, habrá que esperar qué ocurre con el resto de las drogas, pero incluso aunque digamos eso continúe su camino legislativo usual, ya tenemos varias constelaciones económicas que depredan las comunidades locales. Por ejemplo, el cártel Jalisco, así es como llega al estrellato, precisamente por ser particularmente brutal y extractivo en las comunidades en las que llegaba. Y vemos cómo ahora incluso cárteles así de agresivos como el Jalisco empiezan a cambiar su narrativa. Siempre que se acercan a una nueva comunidad suelen sacar algún video o alguna serie de pancartas diciendo: venimos a desterrar a los extorsionadores, venimos a desterrar a aquellos que lastiman a la comunidad, pero lo que no dicen es la otra mitad, ¿no? Porque ahora nosotros somos los que vamos a empezar a cobrar ese impuesto por las actividades económicas que ocurren en un municipio. Entonces, pues bueno, digamos, nominalmente le seguimos llamando cárteles del narcotráfico, pero en realidad son cárteles de muchas otras actividades. Sí, caray, eso es lamentable. Oye, leía en la mañana en un artículo del País que si bien es cierto que en algunos países del mundo ya están legalizadas el consumo, incluso la venta, en fin, sobre todo de cannabis, que es, digamos, lo más común alrededor del mundo, pero se dice que los beneficios de acabar con el crimen organizado serían mucho mayores que los problemas que causaría el aumento de consumo de drogas, es decir, aún terminando con los cárteles organizados, si es que eso se va a dar en algún momento, el aumento en el consumo no será en una balanza mayor que los beneficios que deje terminar con el crimen organizado. ¿Ustedes qué lectura le dan a esto, Víctor? ¿Crees que aún terminando con el crimen organizado podamos ver temas como de esta índole, que se beneficie un sector de manera mayoritaria, pero que de todas maneras continúe el consumo y que incluso vaya en aumento? Cuando uno prohíbe un producto, en automático le da nacimiento a un mercado negro. Si el día de mañana, no sé, la dirección de Mega Noticias prohibiera el consumo de Coca-Cola, probablemente pasado mañana habría algún compañero que llegaría con sus 10 mochilas llenas de Coca-Cola y que la vendería a 10 veces su precio. El problema de los mercados negros es que no están sujetos a regulación de precios, regulación de estándares de calidad. Por ejemplo, si yo me dedico a estar importando, estar vendiendo productos ilegales y de pronto me roban un cargamento, yo no puedo acudir a las instancias legales para reclamar ese acto ilegal y por tanto los mercados ilegales permiten el uso de la violencia, cosa que no ocurre en los mercados ordinarios, porque en los mercados legales pues se compite con calidad, se compite con precio, con promociones, etcétera. Claro. Hay muchos países del mundo, incluso nuestro propio vecino en los Estados Unidos, 30 de los 50 estados de la Unión Americana ya han legalizado
cuando menos el cannabis, y hay un estado en particular que ya ha despenalizado el consumo de todas las sustancias, porque tiene poco caso legalizar una sustancia y mantener todas las demás prohibidas, porque nada más estás acotando un sector de ese mercado negro, pero bueno, al final van a seguir existiendo esas otras operaciones ilegales. ¿Cuál es el propósito de una legalización? Permitir que haya más beneficios operando dentro de la ley que fuera de la ley. Y el mejor caso es el cigarro. Una cajetilla de cigarros que hace 20 años costaba más o menos 20, 25 pesos, hoy puede costar más de 50 porque el impuesto que hay que pagar es altísimo. Pero cuando una persona ya ha desarrollado una dependencia al consumo de una sustancia, llámese alcohol, llámese tabaco, hay también dependencias a comportamientos, hay adicciones a la pornografía, al ejercicio, al sexo, en general, cualquier tipo de comportamiento dopaminérgico o placentero. Y entonces, cuando tú legalizas, lo que haces es, fiscalizas, ¿no? Le pones un gran impuesto a ese producto, pero como la necesidad fisiológica ya está, quien es adicto va a asumir esos mayores costos, así el costo de la sustancia o el costo del impuesto sea muy elevado, y por eso la industria tabacalera sigue existiendo en México. Ojo, la legalización rara vez desaparece en los mercados negros, por eso a la fecha en México hay un mercado negro de cigarros pirata, hay también un mercado negro de alcohol. Fíjate, curiosamente, el mercado negro de alcohol es solamente de licores, mezcal, tequila, vodka, pero no hay un mercado negro de cerveza. Ajá. Y eso es una razón económica muy interesante. La cerveza, incluso que pague impuestos y que cumple estándares sanitarios, ya es tan barata que no le puedes competir. O sea, si quisieras crear una empresa ilegal que paga sobornos, que paga sicarios para vender cerveza, no le puedes competir a la que ya se vende en las tiendas de conveniencia. Eso es en principio lo que se busca lograr cuando legalizas un producto, quitar un negocio de manos de los criminales y ponerlo en manos de empresarios comunes y corrientes. Oye, Víctor, y por otro lado también hay un llamado por parte de la autoridad, sobre todo sanitaria, a poner mucho cuidado, a tener mucha atención a aquellas personas que ya se dedican a, que tienen una adicción, a que pues se ponga atención a lo que se consume, ¿no? Porque si bien es cierto que en sus inicios, en los 80s, me atrevo a decir, tal vez un poco antes, pues lo muy común en México era el tema de del uso de la marihuana, ¿no? Después la cocaína, pero de ahí para acá ha habido un montón de opciones y de variedades que los expertos dicen, bueno, pues es que también hay que poner atención en lo que estamos consumiendo, porque mientras más barata, evidentemente la calidad de estos estupefacientes es mínima, ¿no? Así que, por un lado, lo que hacen diversificándose, pero ellos también reinventándose, Víctor, para ser competitivos. Sí, creo que aquí vuelve a ser relevante la comparación con el mercado de otra sustancia adictiva, que es el tabaco o el caso del alcohol. Cuando tú legalizas un producto, lo que introduces es justo los controles de calidad, que pues estén los productos debidamente desinfectados, hay inspecciones, hay sellos de calidad de que determinado producto ha cumplido con esos estándares, como no sé, por ejemplo, puede ser la pasteurización en el caso de la leche. Y cuando nosotros hablamos de drogas, el problema es que, pues bueno, son producidas artesanalmente. Muchos de los individuos que producen estas sustancias no son ingenieros químicos, están pues básicamente tanteando y adivinando y experimentando con los químicos que tienen a la mano, viajan en condiciones poco sanitarias, ¿no? Por ejemplo, el caso de la cocaína a veces viaja pues literalmente en personas que la consumen, que la introducen en bolsas de plástico en su intestino y que pues bueno, cuerpo, por supuesto que eso es un estándar sanitario que no aceptaríamos en ningún otro producto. Y en ese sentido, lo que estamos viendo, por ejemplo, ahorita con casos como el fentanilo, son no solo un problema del mercado de drogas, que es el que ya conocemos, pero también un problema de regulación. Aquí hay un asunto de COFEPRIS. Se ha detectado en farmacias en México y también en los Estados Unidos que de pronto medicinas ordinarias para el dolor que puede tomar una persona porque a lo mejor acaba de tener una cirugía, vienen contaminadas con fentanilo o sustituidos esos paquetes por fentanilo.
Y lo que aquí tenemos es un problema de regulación, o sea, COFEPRIS tendría que hacer inspecciones mucho más frecuentes e intensas de los productos, y claro, es porque los cárteles no son tontos, saben que si te dan una muestra gratis del producto, después vas a quedar enganchado, sobre todo porque el fentanilo es muchísimo más poderoso que los opioides que se encuentran en la naturaleza, tal punto en que incluso hay sustancias parecidas como el carfentanilo que se pueden utilizar en la guerra química. Son niveles de placer, de producción de dopamina a los cuales el cerebro naturalmente no está acostumbrado y que por eso resultan tan altamente adictivos, porque estimulan el sistema de recompensa del cerebro. Oye, Víctor, y por último, para tocar también el tema de esta diversificación que han tenido incluso dentro del sector inmobiliario, el caso de hace apenas un par de semanas en Jalisco, relacionado con un call center que desapareció a 8 personas que después fueron encontradas tiradas en un barranco en el municipio de Zapopan. Y las investigaciones, por lo menos hasta ahora, indican que esta gente de los call centers se dedicaba a estafar, sobre todo a personas estadounidenses, pero que este negocio del call center fue una idea o fue establecido por una célula del crimen organizado. Así que, pues, híjole, quieren abarcar todos los negocios, Víctor, y las consecuencias son fatales. Sí, la delincuencia ha utilizado esquemas muy creativos. Por ejemplo, hubo una época hace más o menos 15 años donde específicamente en Acapulco se dio un fenómeno de lavado de dinero, sobre todo en las construcciones. Había muchísimas construcciones de condominios de lujo que estaban abandonados y que en realidad solamente habían sido una forma de pues legitimar ese ingreso que tenían en efectivo. Se le daba la vuelta en las transacciones inmobiliarias y de esa manera ya podían utilizar ese recurso para pues otras actividades sin levantar alarmas de la unidad de inteligencia financiera. Tenemos también el caso de actividades de lavado de dinero en la frontera norte con algunas joyerías, con algunas tiendas de casas de cambio, ¿no? De pronto hay algunos municipios donde no queda muy claro porque hay muchísimas casas de cambio, muchísimas joyerías, cuando en principio no pareciera que hay un mercado ahí de ese tamaño como para que requiera requerir de tanta oferta de estos servicios. Y lo que vimos específicamente en pandemia es que así como la ciudadanía hizo home office, también muchos delincuentes tuvieron que digitalizarse. El gobierno tramposamente presume, bueno, bajamos el robo, bajamos los delitos que implican que la gente esté en la calle, sí, pero lo que no se reporta es que al mismo tiempo y de forma proporcional incrementa el ciberdelito, incrementan los fraudes. Hubo un caso también hace un par de años donde individuos del cártel Jalisco se meten a una escuela y ponen a las computadoras del laboratorio de cómputo a minar criptomonedas, ¿no? A minar Bitcoin para de ahí obtener ingresos, y la escuela solo se da cuenta hasta que de pronto pues el costo de la luz es muchísimo, ¿no? Porque entonces las computadoras estaban trabajando 24/7. Entonces la criminalidad hay que pensarla como un negocio, ¿no? Y sujeta a la innovación y a las necesidades que cualquier negocio. Y en ese sentido, pues prácticamente toda actividad humana puede ser susceptible de sufrir algún tipo de abuso o de infiltración de la criminalidad, y para eso hay mecanismos como lo son los exámenes de control y confianza, los filtros al momento de contratar a una persona, pero bueno, son al final candados, pero que no son infalibles. Pensemos en García Luna, ¿no? Por ejemplo, sentenciado en los Estados Unidos, tenía sus controles de confianza perfectamente aprobados y bueno, pues resultó ser una joya de personaje. Una fichita. Bueno, Víctor, pues sí, interesantes los puntos que nos has compartido hoy. Espero volverte a ver en una siguiente ocasión para seguir tratando estos temas que luego pues no nos explicamos cómo suceden en este país, pero parece que es mucho más fácil de lo que pensamos. Gracias, Víctor Hernández, experto en temas de seguridad, investigador y profesor de la Universidad Panamericana. Buena tarde. Hacemos una pausa, ya regresamos.